Buenas. En esta lección vamos a hablar acerca de la perspectiva. Vamos a aprender a hacer formas en perspectiva, utilizando un punto de fuga y dos puntos de fuga. Comenzaremos con un punto de fuga. Para ello establecemos una línea horizontal recta y marcamos un punto en el medio. Este será nuestro punto de fuga. Desde este punto lanzamos líneas hacia todas direcciones para que veas cómo van a surgir las formas geométricas. Todo lo que veamos por debajo de la línea de horizonte será nuestro suelo y lo que veamos por encima será el cielo. Por eso lo llamamos línea de horizonte. Esto quiere decir que los objetos que veamos por debajo y los que veamos por arriba van a verse de forma diferente. Si trazamos unas cuantas líneas horizontales rectas en la parte del suelo, estableceremos las bases de nuestros objetos. Por ejemplo, este prisma vamos a establecerlo en esta línea. Levantamos líneas verticales y simplemente continuamos el dibujo a través de las líneas que ya hemos dibujado. Podemos determinar la altura y la anchura del objeto simplemente colocando las líneas a una altura u a otra. Me refiero a las líneas que fugan hacia el punto. Con un punto de fuga tendremos que establecer las líneas horizontales frontales rectas, para que de este modo puedan fugar correctamente. Cuando veamos el segundo punto de fuga, hablaremos de los objetos que están girados. Fíjate bien que lo único que tienes que hacer es llevar los vértices de cada uno de los lados de las imágenes que dibujemos hacia el punto de fuga y se genera por sí sola la forma. Te recomiendo que en casa dibujes todos los tipos de prismas que quieras hacia todas las direcciones posibles. De esta forma vas a entender muchísimo mejor la perspectiva y cómo situarla. Ahora bien, ¿qué pasaría si uno de los elementos que queremos hacer queremos que fugue hacia otra dirección? Es decir, que esté inclinado y no recto. Para ello tendríamos que establecer otro punto de fuga. Fíjate esta línea que acabo de hacer. Fugaría hacia un punto que se sale de nuestro lienzo. Ahora, en el siguiente ejemplo veremos cómo se establecen dos puntos de fuga para generar este efecto. Fíjate aquí arriba a la izquierda cómo te hago un mini ejemplo de cómo serían dos puntos de fuga. Bueno, para hacer la perspectiva con dos puntos de fuga tenemos que establecer una línea horizontal y el primer punto de fuga y el segundo. Estos puntos pueden estar a la distancia que tú quieras. Simplemente variará el punto de vista del espectador. Puedes comenzar estableciendo una línea vertical para tu objeto y desde ahí lanzar las líneas hacia los puntos de fuga. Esto te generará directamente la forma. Como ves, tú mismo la cierras con otra línea vertical donde tú quieras. Desde los vértices tienes que lanzar las líneas hacia los puntos de fuga de forma coherente. Fíjate cómo ya hemos generado una caja. Esta caja estaría inclinada en el espacio y se establece en base a los dos puntos de fuga. Podemos poner cajas exactamente en el sitio que queramos. Si queremos dibujar un prisma por encima de la línea de horizonte, nos vamos a dar cuenta de que al fugar las líneas nos encontraremos con que vamos a observar el plano de abajo. También tienes que tener en cuenta que cuanto más se acerquen tus objetos a la línea de horizonte, menos veremos o el plano superior o el plano inferior de esa caja. Voy a situarte ambos ejemplos en el mismo lienzo para que puedas observar la diferencia entre un punto de fuga y dos puntos de fuga.
Fíjate cómo la última caja que hemos dibujado en el primer ejemplo se establecería con 2 puntos de fuga, de la misma forma que tenemos en el segundo ejemplo. Todo va a depender de cómo quieras establecer tú tu escenario. A lo mejor te interesa un punto de fuga o te interesan dos. Probablemente yo en el escenario que haga utilice un solo punto de fuga y si hay algún elemento que me fuga hacia otro sitio, utilizaré el segundo punto. Rápidamente te voy a dibujar dos ejemplos para que entiendas cómo funcionaría un escenario si establecemos 2 puntos de fuga y un escenario si establecemos solo uno. Lo primero que vamos a hacer para establecer nuestros puntos de fuga es una línea horizontal, como te he comentado antes. Después marcaremos ambos puntos. Por ejemplo, si queremos dibujar edificios, simplemente tenemos que trazar la dirección que van a llevar y desde ahí lanzar puntos de fuga y verticales para generar lo que vendrían siendo nuestros prismas. Si van a estar rectos entre sí, podemos utilizar esa misma línea de fuga para establecer las verticales de otros edificios posibles. Voy a utilizar el truco de sombrear los primeros planos para que puedas ver dónde están situadas cada una de las cosas. Se ven igualmente, pero con esta técnica se enfatiza mucho mejor. Como ves, lo que hemos generado es una especie de calle en la cual hay varios edificios y nosotros lo que estamos haciendo es utilizar una misma línea de fuga para generar varios bloques en el mismo sitio. Es decir, que estén rectos y estén colocados en el mismo orden. Voy a marcarte otra vez ambos puntos de fuga para que entiendas dónde están, porque se han perdido un poco con el dibujo. El siguiente dibujo vamos a hacerlo con un solo punto de fuga. Para ello establecemos la línea de horizonte, que en este caso va a ser baja, y ponemos el punto de fuga. Desde ahí trazamos varias líneas que pueden ser las posibles que tendremos dentro de nuestro dibujo. En base a los cuadrados que tenemos dibujados, simplemente tenemos que trazar líneas verticales y fugarlos hacia el punto. Como ves, este que lo he hecho completamente central no va a fugar hacia ningún sitio, puesto que las líneas están dentro del punto de horizonte. Sin embargo, si dibujamos otro tipo de edificios u otro tipo de prismas situados lejos de la línea de horizonte, sí que veremos cómo fugan estas imágenes y la posición de los elementos. Al igual que he hecho con el otro ejemplo, voy a marcarte con un poquito de sombreado el primer plano. De esta forma podrás entender mucho mejor cuál es la posición de los objetos. Bueno, ahora que has visto varios ejemplos, puedes en casa probar hacer tus propios escenarios de forma rápida y esquematizada para ver cómo se establecerían los puntos de fuga y cada uno de los objetos entre sí. Espero que con esta lección hayas aprendido lo que necesitas saber para la perspectiva. En la siguiente lección vamos a ver las referencias concretas para nuestro dibujo. Nos vemos en el próximo vídeo.